100.9, La Clave me escucha. Estamos de vuelta en Clave Morse, aquí miércoles 5 de julio, junto con Nico de México, que viaja hoy a Chile. ¿A qué vienes a Chile, Nico? Voy, por varias cosas. Yo tengo todo el equipo, te diría que el 75% del equipo en Chile, así que tengo que estar viajando constantemente. Nos hemos estado moviendo harto últimamente entre Colombia, Estados Unidos, así que siempre es bueno ahí retomar contactos y poder, vamos a hacer un paseo como empresa nosotros el viernes, así que siempre esas instancias son súper interesantes para poder avanzar. Generar cultura, yo creo que, mira, hablando un poquito y retomando también el tema anterior, yo creo que hay hartos desafíos que están teniendo las gerencias de personas, ¿cierto? Talento y organización. De partida, este tema de decir, cómo tengo una mirada hoy día explícita, ¿cierto? De inclusión, y cómo esa mirada no solamente discursiva, sino que la empezamos a medir, lo cual yo creo que es un gran tema. Y un segundo tema que justo lo que estás hablando tú, es como, muchas empresas hoy día empiezan a ser híbridas, no solamente híbridas porque tengo personas que trabajan en forma remota y presencial, sino que también, tengo personas que están en Colombia, Perú, México, Chile, y lo importante de instancias donde uno vaya forjando cultura, ¿cierto? Que la cultura al final es lo que te habla todo el mundo que tiene muchas canas y mucha experiencia, te dice, mira, puedes tener tecnología, puedes tener buenos managers, pero al final la cultura te sostiene a la empresa. Es un tremendo desafío, Diego, considerando también justamente lo que tú dices. O sea, nosotros tenemos equipos, el equipo core, digamos, está en Chile, pero nosotros, como también muchas otras empresas, tienen equipos en otros países. Y cuando hay una cultura muy marcada en la empresa donde están los headquarters, donde está, digamos, donde se creó la empresa, no es fácil el desafío de poder ir plasmando esa misma cultura en los otros equipos que se van formando, considerando que hay diferencias culturales de país implícitas, digamos, de idiosincrasia de país, y poder inculcar esa misma cultura es bien complejo. Ahí normalmente estamos haciendo viajes cruzados, digamos, entre personas claves como que son como los promotores de la cultura de nuestra empresa al menos, para poder ir plasmando e inculcando de a poco, digamos, hacia dónde miramos y cuáles son el propósito que hay detrás y todo lo que nos mueve en la. Pero así es. Hoy, Diego, te quiero contar un par de indicadores económicos. El dólar se mantiene estable ya hace bastantes días, está en 7.98 hasta no se ha movido mucho y cada vez menos, está bien pegadito a los 800 ahí. Bien pegadito, y a pesar de los datos, digamos, negativos del IMASEC, a pesar de algunas cosas que han ido pasando en los mercados globales, ayer fue feriado en Estados Unidos, que también siempre impacta bastante fuerte, obviamente, en este indicador. Se ha mantenido plano. Hay bastante cautela en los mercados en general mundiales por la debilidad de la economía china. Ha tenido números bastante malos, digamos, estas últimas semanas, y se está a la espera de las actas de la reunión de junio que tuvo la FED para ver qué va a pasar con las tasas de interés, que ya venía con ciclos de los últimos 15 meses subiendo la tasa. En junio decidieron mantener la tasa estable, pero se estima que de aquí a fin de año van a haber 1 o 2 aumentos más en la tasa de interés de Estados Unidos, por lo que obviamente impacta a todo el mundo y a las bolsas tanto de Asia como de Europa y de América y Latinoamérica. Así bien interesante el tema, porque yo creo que se va a haber un punto de inflexión, va a haber un desacople, al menos de lo que significa Chile, porque en Chile ya estamos como preveyendo que va a haber una baja no menor, ya hasta 75 puntos, se está hablando puntos base, ¿cierto? Que podría ocurrir a fines de julio-agosto, y en Europa todavía y en Norteamérica están empujando. Entonces venía todo el mundo con tasas muy altas, pero ahora quizás se produzca un desacople y vamos a ver, cuál es el efecto del mercado, ¿cierto? Cuando Europa y Estados Unidos se mantengan con tasas altas y Chile baje sus tasas. Y hablando de tasas, hablando de financiamiento, creo que estamos teniendo un par de... Vamos a darle la bienvenida a Francisco Goicolea, que está con nosotros, pymes y gerente comercial de CF Capital, para hablar de financiamiento de pyme, de tasa, de lo que está pasando. Así que te damos la bienvenida, Francisco. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Diego, te quedaste un poquito pegado. Si es que no se entendió, voy a repetir las introducciones ahí. Francisco Goicolea, experto en financiamiento de pymes y gerente comercial de CFC Capital. Francisco, bienvenido. Y cuéntanos un poco, primero, de CFC Capital, cómo han ido trabajando con el financiamiento de pymes y ahí te vamos a ir comentando un poco también respecto a cómo se ha ido moviendo el mercado de las pymes en términos de financiamiento, cómo influyen también el tema de los venture capitals, las startups, para que nos vayan contando. Cuéntanos un poquito de CFC Capital. Hola, gracias por la invitación. Bueno, les cuento un poco. Mira, CFC Capital es una empresa que se especializa en financiamiento pyme. Nosotros tenemos ya 20 años en el mercado. Hemos estado siempre apoyando a las pymes y nuestro eslogan es financiamos de la factura número 1. ¿Ya? Sabemos que empezar es lo difícil, sobre todo cuando no tenés historia, llegar a un banco es re complicado porque llegáis a buscar financiamiento, lo primero que te piden, pásame tus últimos 6 IVA, tu declaración de impuestos, y bueno, si estáis partiendo de eso no lo tenéis. Entonces, en ese sentido, el apoyo que nosotros podemos prestar a la pyme, como te digo, es súper importante. El tema del factoring también, que es nuestro principal producto, es un producto, entre comillas, noble también con las pymes, porque cuando tú partís, como tú tienes una factura o un deudor al otro lado, la verdad es que la evaluación de riesgo, de alguna manera, por decirlo en términos fáciles, se parte en dos, porque tú evaluáis por un lado el cliente y también evaluáis por el otro lado el deudor, entonces eso le da un aire a la pyme para que te puedan aprobar el financiamiento y partir con tu negocio. Nosotros tenemos muchos clientes hoy día que partieron, como digo, de la factura número 1 y hoy día ya son pymes más grandecitas, con pantalones largos y que operan sin ningún problema. Así que, y lo importante ahí en el tema del apoyo en el financiamiento es que las pymes entender bien que muchas veces los emprendedores y las pymes, estas pymes que están partiendo, el gestor de esto es especialista en su negocio, pero no tiene por qué ser experto en todas las áreas, o sea, lo que es recursos humanos, lo que es sobre todo la parte financiera. Entonces pasa mucho que de repente, por el apuro y por esta premura de buscar financiamiento, eligen productos de corto plazo a financiar a largo plazo, tarjetas de crédito, y eso los va enredando en su flujo. Entonces ahí yo diría que la parte nuestra es como más asesorar a nuestros clientes. Cuando partís de la factura número 1, ahí hay que sentarse y dejar que nuestros ejecutivos, que son expertos como digo en esto, te asesoren cuál es el mejor producto, los mejores plazos, cómo buscar el financiamiento a fin de ordenar la parte financiera, que como te digo, no tienen por qué ser expertos. Oye, Francisco, no la primera pregunta, pero la acotación como para ir entendiendo, es que uno habla de pymes y uno no entiende cuál es el rango de la pyme, desde dónde hasta dónde va la pyme, y por lo tanto para entender, bueno, cuáles son las necesidades de financiamiento desde el A al B, pero cuál es el tamaño menor hasta dónde uno deja de ser pyme. A ver, yo te diría que en términos de venta, hoy día pyme está definido, yo diría, ventas desde, no sé, 30 millones mensuales, 50 millones mensuales, y de ahí para abajo ya entran en las mini pymes y después seguí en los emprendedores, y es un rango ahora también es entre comillas relativo, porque como te digo, pymes sí, pero generalmente los bancos y todas las instituciones financieras catalogan a las pymes en términos de venta, y ese es lo que te define un poco en qué rango caí. Ya, pero uno parte desde los 30 millones mensuales y deja de ser pyme ¿hasta cuándo? Chuta, yo te diría que el rango es bien grande. Yo te diría que el rango debe ser de 200 millones, 300 millones mensuales y un poco más también. Sí, o sea, es relativo. Ahí para arriba yo creo que... Ahora, en términos de... Es que es súper distinto el financiamiento de alguien que factura 30 millones mensuales a alguien que está facturando, ¿cierto?, 200, 300 millones mensuales. Hasta 10 millones de dólares más o menos se considera todavía una empresa mediana, o sea, el rango es bastante amplio. Sí, el rango, yo te diría que, pues te digo, el rango es muy amplio y en términos de definición de pyme, definir por el rango de venta a mí no me gusta mucho. Yo creo que es un tema más de gestión, de tamaño, y al final yo te diría que en el rango más bajo las necesidades de financiamiento son exactamente las mismas. Yo diría que la evaluación cambia un poquito a mi juicio cuando ya te entráis a ver productos de largo plazo, no sé, operaciones de crédito de más largo plazo, leasing, que son donde ya tenéis que hacer como una proyección de flujos de caja de 2 o 3 años, pero en términos de análisis de las pymes, como te digo, hoy día yo creo que las ventas, si bien es cierto un indicador que tiene, para mí no refleja, como te digo, si eres pyme o no. Yo creo que más pyme te refleja, te insisto, tu capacidad de gestión, tu número de personas, qué volumen movís en términos de clientes. Entonces es como bien relativo a mi juicio. Para mí no es un muy buen indicador.
Francisco, tú nos comentaste, digamos, que ustedes tienen financiamiento para pymes desde la factura número 1. Sí. ¿Cómo va el tema de la evaluación de riesgo? Porque no sé si viste, pero hace una semana atrás se publicó que se dispararon en mayo las quiebras de empresas, digamos, y que anotaron la mayor alza desde septiembre del 2020. Lo que para ustedes obviamente puede generar un riesgo importante. Entonces, ¿cómo miden eso para poder ir, digamos, decidiendo, sabéis que a esta empresa la financiamos desde la factura 1 y en términos de montos? Cuéntanos un poco en qué va eso para que también las empresas sepan cómo pueden acercarse a ustedes. Sí, es un buen punto ese tema de las quiebras. Ahora, yo te diría que el tema del aumento de las quiebras, entre comillas, era un tema que se veía venir, porque entendamos bien que en todo lo que fue pandemia y todo, hubieron muchas ayudas y muchas cosas que préstamos, pero al final en algún minuto eso había que pagarlo, o sea, eso no era un regalo y en algún minuto eso iba a venir, y si la actividad económica, como vimos ayer el IMASEC y todo, no ha sido capaz de remontar, bueno, esas mismas empresas que tuvieron esas ayudas hoy día a lo mejor están en la misma situación y eso se tradujo en todo este aumento de quiebra. Ahora, como te decía al principio, el tema de la factura número 1 en términos de evaluación, el producto factoring, como digo, lo bueno que tiene es que es un producto a corto plazo. O sea, son 30, 60 días y generalmente... Entonces, la evaluación de la pyme con una factura, como te decía yo, de un deudor bueno, o sea, en 30 días no te va a dar vuelta la empresa y en 60 días tampoco. Entonces, el funcionamiento de este financiamiento, como es a corto plazo, te da un rango de riesgo que tú puedes evaluar y decir, ya, que por eso te digo, una venta o 2 ventas, la empresa no se va a caer. Entonces, en ese sentido, el riesgo, analizar ese riesgo de corto plazo es más fácil, ¿ya? Y como tú... Sobre todo en el factoring, lo bueno que tienen el conocimiento es que una empresa todos los meses factura. O sea, si tú empezaste con tu facturación, entonces la cercanía con la situación de ese cliente es, valga la redundancia, muy cercana, porque tú sabes perfectamente su flujo mensualmente cómo está. Entonces, las detecciones de riesgo hacen, como te digo, que nosotros podamos prever si va a haber algún problema. Y en ese sentido, ese análisis de riesgo es más fácil para nosotros, y como es un producto a corto plazo, estamos dispuestos como entidad bancaria asumir un poco más de riesgos. Eso es verdad, y en términos de que cuando los bancos se cierran un poco frente a toda esta situación que hay ahora, claro que nosotros tenemos un flujo mayor de clientes porque, como te digo, estamos dispuestos a asumir un poco más de riesgo y tenemos un poquito más de holgura en la evaluación. Pero eso hace, como te digo, la más fácil la evaluación de riesgo. Son productos de corto plazo y que, como te digo, no van a haber grandes problemas en el corto plazo, sino que podríamos tener problemas más adelante, pero es una cosa que nosotros vamos acompañando al cliente en su desarrollo. Oye, Francisco, bueno, estabas hablando del factoring. Tengo 2 preguntas respecto al factoring. Uno es que para las pymes, ¿cierto? Bueno, hablamos de estas pymes que ya, bueno, es un rango alto, pero hay un cierto pudor, hay una barrera cultural de decir, oye, ¿cómo voy a mandar a factorizar? Como que se podría llegar a ver como si fuese mal visto, mandar a factorizar la factura, ¿cierto?, de tu cliente, como decir, ¿ah? Mira, dale, perdona. No, y te quiero preguntar cómo lo ven ustedes, cómo trabajan, porque hoy yo he visto, ¿cierto?, en empresas de algunos amigos, ¿cierto?, emprendimientos, y como que hay un cierto pudor de decir, no, pero es que, ¿qué pasa si mi cliente se entera que le facturé, que mandé a factorizar su factura? Sí, mira, es súper buena tu pregunta, porque este es como un mito urbano que viene hace tiempo. Muchos clientes, ahora, eso ha ido permeando porque hoy día las empresas más grandes, las que ya entienden que el factoring es un producto de financiamiento más, porque al final, claro, tú me puedes decir, no, es que si yo hago factoring, mi cliente va a decir que bueno, pero si vaya al banco a pedir un crédito y tu cliente quiere saber tu situación y saca un DICOM, la deuda va a salir igual, ¿cachai? Si para nadie es ajeno que una pyme o cualquier empresa, porque ni siquiera las pymes, cualquier empresa, parte de su crecimiento tiene que estar apalancado en el sistema financiero. Si es muy difícil crecer con capital propio. Y además que ustedes saben que ese capital propio del peor negocio también, o sea, hay que buscar el mix de financiamiento que tiene la mayor rentabilidad. Pero cada vez, yo te diría, es menos el tema de que los deudores van a pensar que tú tienes problemas. O sea, el deudor sabe que si tú eres, sobre todo si tú tienes una pyme o estáis partiendo, vaya a necesitar financiamiento, y como te digo, la herramienta de factoring hoy día es mucho más conocida, entonces ya no existe ese tema de decir, no, si así es factoring es porque tenéis problemas, te falta liquidez. Insisto, al final, si tú necesitáis capital de trabajo o necesitáis lucas para seguir, o conseguís factoring, o conseguís crédito, o ocupáis la tarjeta de crédito, no sé, pero financiamiento vais a necesitar. Entonces la idea es buscar el financiamiento, como decía al principio, acorde, porque otra cosa importante, si tú tienes una factura que se va a pagar a 30 días,
nosotros hacemos toda la gestión de cobranza, tenemos un departamento, entonces lo más probable es que la factura se pague a 30, ya, supongamos que a 45 días. Pero ¿por qué vas a tomar un crédito en el banco a 6 meses o a 12 meses tenés que financiarte a 30 días? Y además hay un descalce que este producto te ayuda. Claro, ¿no? y además que hoy día estamos viendo lo que tú, alcancé a escuchar un poco lo que tú decías, este tema de que se prevé que el Banco Central va a bajar la tasa. ¿Por qué te vas a endeudar a 12 meses en una tasa más alta si a lo mejor en 3 meses más la tasa va a bajar? O sea, financiate el producto que necesitáis. Tu factura se vence en 45 días, la factura se pagó, el crédito se acabó. Nosotros operamos con líneas de crédito, por lo tanto es como un revolving. Se te pagó, empezáis de nuevo con la tasa que esté vigente en ese minuto, pero vais calzándote en términos de no. Y te insisto, si hoy día la información está en todas partes, si tu cliente quiere saber tu situación en términos de financiamiento, es cosa que saque un DICOM y va a saber perfectamente la deuda que tenéis. El factoring no aparece en el DICOM por si acaso, así que tampoco es cosa, tu cliente se va a enterar porque nosotros lo vamos a llamar, pero financiamiento, como te digo, todos vamos a necesitar. Busquemos el producto que se necesita. Se podría decir entonces, a ver, este último tiempo, bueno, han salido hartos indicadores que las empresas se han ido endeudando más, las personas comunes y corrientes también se han ido endeudando más, y en un mal momento, digamos, porque en el momento probablemente de las tasas más altas de los últimos años. Entonces, al final, esta baja en el consumo, vimos el IMASEC menos 2%, tiene a las pymes, sobre todo a las pymes, digamos, a las MIPYMES, digamos, contra las cuerdas, y si quieren buscar ese financiamiento a largo plazo, como tú dices, creo que es el peor momento de la historia para hacerlo, o sea, por lo menos de la historia corta, digamos. Ahí está la oportunidad para usted, en el fondo, ahí donde entra usted a entregar las distintas opciones para poder salir de ir dando ciertos manotazos, digamos, a las empresas para poder ir subsistiendo con créditos de corto plazo. Claro. Como decís tú, o sea, hoy día pensar, salvo que no sea una necesidad, como te digo, extrema de tener que invertir en equipo o algo que te permite que de largo plazo, o sea, yo diría como si no es el momento. Hoy día las tasas están más altas. A ver, yo creo que sí va a venir un recorte de tasa del Banco Central, no sé si yo creo que 0,5, me atrevería a decir, pero 0. Entonces, esperar un poco, o sea, hoy día si la camioneta, y eso se nota, hoy día si la camioneta antes la cambiaba y por decir cualquier cosa, a los 150.000 kilómetros, bueno, hoy día cambiar a las 180.000, nomás, espérate un poco, y yo te diría que eficientar el financiamiento, o sea, tampoco se trata de pedir financiamiento, porque si necesitáis, bueno, busca, como te digo, el producto que necesitáis, financiate en el corto plazo, porque a la larga, como te digo, si la situación sigue así, las entidades económicas van a tener que de alguna manera incentivar el consumo, una manera de bajar la tasa, por lo tanto lo más probable es que eso yo creo que es un dato, o sea, yo creo que la tasa va a tender a bajar, entonces busca el financiamiento, te insisto, si hoy día la pyme necesita liquidez inmediata, el factoring yo diría que es lo mejor, 30 días, 45, termina tu crédito, empieza de nuevo y después cuando ya pase este bache, que esperemos que pase luego, ahí ya pensar en inversiones de más largo plazo. Y ahí yo te diría que la herramienta también mejor es el leasing, buscar una manera, porque ahí tenido efectos tributarios y otras cosas que... Pero yo, sí, como esto hoy día, pensar en un financiamiento a largo plazo, yo tampoco no. Salvo, como te digo, que sea algo que no sé, si te ganaste una propuesta, necesitas una máquina para poder producir más, bueno, ahí ver cómo lo vamos a hacer, pero... Estamos conversando con Francisco Goicolea, experto en financiamiento de pymes, gerente comercial de CF Capital, ¿cierto? Tiene mucha experiencia. Hoy día el factoring es un producto más conocido, hay mucha gente. ¿Cuán competitivo es? Y más o menos, para la gente que nos está escuchando, ¿cuánto es la tasa? O sea, es decir, cuánto, sin entender que, o sea, más o menos como cuánto te están descontando, ¿cierto? En porcentualmente una factura, como cuál es el precio de mercado, ¿cierto? Al cual te están descontando una factura hoy día para la gente que nos está escuchando, que es emprendedor o que puede estar en situación y que no se ha atrevido, que bueno, que lo vaya a buscar para que sepa más. Mira, a ver, en términos de costo de factoring con respecto a otros productos, eso ya es más o menos lo mismo. Si hay una intermediación en el mercado y nadie puede salir cobrando lo que se le ocurra porque al final no hay un tema de oferta y demanda. Ahora, en términos de tasa, yo te diría que es equivalente a pedir un crédito, no sé, hoy día estarán el 2% mensual, 2, algo. En general, nosotros financiamos entre el 95 y el 98% del valor de la factura. Del valor de la factura, perfecto. Exactamente. Y cuando lo importante, importante es, nosotros como CFC Capital estamos en la EFA, que es la Asociación de Factoring No Bancario, digamos, y es importante también ahí tener ojo con las empresas que se operan, ¿cachai? O sea, poder estudiar un poquito el currículum, ver quiénes son los socios, porque en este tema hay de todo, ¿cachai? Entonces, importante, como te digo,
ese financiamiento entre el 95 y el 98, bueno, pero cuando se paga la factura nosotros devolvemos ese 2% o 5% que hemos retenido como un excedente. Entonces, yo diría que ahí como consejo, como te digo, ver bien las empresas, su trayectoria, sus socios, su seriedad, porque la idea es que sean negocios buenos para todos, aquí la idea es que ganemos todos. Pero en términos de, como te digo, de costo, es eso. Yo te diría que te insisto, están intermediadas las tasas, por lo tanto, más o menos están todas las empresas de cierto tamaño, de cierto prestigio, más o menos iguales, así que no. Francisco, ¿y cómo ven ustedes y cómo han ido, digamos, compitiendo ya desde el punto de vista compañía, digamos, con esta irrupción de la fintech de tipo Zeppelin, digamos, que han implementado tecnología, predicción de riesgo mediante inteligencia artificial, digamos? ¿Cómo van ustedes en esa línea para poder ir? Me imagino que ya han ido mirando esa línea de negocio, de poder ir aprendiendo, digamos, de esto. ¿Cómo van? Todos los negocios, hoy día las empresas tienden a esta digitalización y este tema de... Nosotros tenemos también implementado Factoring Web, donde el cliente es capaz de autoatenderse, yo te diría que el 90% de la operación. Ahora, esto es un poquito también lo que pasa con los bancos, que de repente nos dicen, no, que los clientes no... Hay clientes que les gusta venir al banco, y sobre todo lo que hablábamos un poco, lo que decía al principio, en las pymes, sobre todo cuando están partiendo y volviendo un poco a repetir esto, que no son expertos en todo, ¿ya? El tema para nosotros el tema de la asesoría del ejecutivo es súper importante. O sea, yo sé que estas plataformas, como si estas fintech, te operan casi así como que tú metís la factura, pero al final, como te digo, hay ciertos clientes que son para eso y otros que no, que les gusta estar acá, y nosotros tenemos nuestra cartera de clientes, hemos operado como, no sé, yo te diría que 2.000 clientes, hoy día tenemos una cartera importante, y los clientes nuestros, como te digo, lo que buscan es la asesoría del ejecutivo, que los ayude, cómo están. La parte de cobranza también es importante, esa parte, porque al final también un poco la gente piensa también que en el factoring, cuando él entrega su factura, como que nosotros o el factoring se va a relajar, porque al final, claro, que no te pagan, hay una mora que el cliente tiene que pagar, y entonces, claro, no van a hacer nada por la cobranza, si se demoran más. Bueno, nosotros tenemos todo un sistema implementado que tiene un sistema de reportes semanales a los clientes, donde están todas las gestiones, los comentarios, porque es todo automático, de cómo está su cobranza, y eso, como te digo, también les da alguna tranquilidad que nosotros estamos encima. O sea, al final, el negocio para nosotros es financiar la factura y que la factura se pague en el plazo que corresponde y volver a hacer la factura del otro mes. Como te decía yo, el factoring es un negocio que permite mucha cercanía con el cliente, porque tú todos los meses vas a facturar. ¿Sí? No es como un crédito que a lo mejor podéis pedirlo, o un leasing que lo podéis pedir cada 2 años. El factoring está ahí toda la semana hablando con tu cliente. O sea, hay una persona detrás en un bot, necesariamente. Exactamente. Oye, se nos está yendo el tiempo. Queremos agradecerle a Francisco Goicolea, experto en financiamiento, ¿cierto? Y gerente comercial de CF Capital. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Clave Morse. No, pues gracias, muy entretenido el programa. Espero poder haber llevado alguna pyme y buenos consejos. Y le insisto, CFC Capital, nuestra página es cfccapital.cl, y tenemos los ejecutivos para atenderlo. Y una cosa importante, también que no lo dije, los factoring, nosotros sobre todo funcionamos con líneas de factoring que no tienen costo. O sea, el cliente puede venir, presentarme, y cuando tenga problemas de liquidez o necesite, viene y se activa la línea. Entonces, más fácil hacerlo así que en el último minuto, como que de repente no consiguen las condiciones. Buenísimo consejo. Gracias, Francisco. Cuídense, muchas gracias. Gracias. Chao. Nico, nos quedan 20 segundos, así que, bueno, buen viaje a Chile, estimado. Nos veremos acá, qué bueno tenerlo en el estudio, y los dejamos que le sigan con nosotros en Radio La Clave, ¿cierto? Ya viene Aldea Global, así que nos despedimos. Que tenga una súper buena mañana. Nos vemos, Diego. Un abrazo. Saludos a todos. Chao a todos. Chao. LAD Marketplace empieza hoy a vender en marketplaces globales a través de nuestra tecnología. IDEMAX, impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Presentaron Clave Morse. Esto fue Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Quédate en sintonía de La Clave. Ya llega Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado con Aldea Global, un programa de fronteras abiertas.